Leo, bienvenido a tu lectura semanal del 4 al 10 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Leo, y si quieres ser uno de los primeros signos en ser publicados, lo único que tienes que hacer es ser el video más visto de la semana o ser dentro de los videos más vistos como el día de hoy. Así es que te invito a que dejes tu dedito para arriba, tus likes y comparte este video para que lleguemos a muchos más guerreros. Mira, las energías que vas a tener durante esta semana te habla de control. Y eso te habla de que podrías entrar en alguna situación esta semana en la cual quieres hacerlo todo tú. Quieres verificarlo todo, revisarlo todo, supervisar todas las cosas que estén sucediendo a tu alrededor. Y te están indicando de que tienes que aprender a soltar un poco más, que no hacerlo todo tú. Y de esa manera entonces empezar a confiar en las personas que tienes a tu alrededor. Parece que hay personas que no has permitido que ellas se desarrollen o que crezcan como individuos que están en tu vida, porque constantemente están dependiendo de ti, de qué hacer, de qué decir. En alguna ocasión esto podría ser viceversa, y eres tú, mi Leito, quien te encuentras entonces con esas energías de apego hacia otras personas, que necesitas de otras personas para poder ser feliz, que necesitas de otras personas para saber qué hacer en tu vida. Y te están recordando aquí tus guías espirituales de que tú vales muchísimo, que confíes en ti, que creas en ti también. Depende de ti en qué posición te encuentras en estos instantes, si tú eres la persona controladora o eres la persona que está siendo controlada. Necesitas encontrar más balance en tu vida y empezar a ceder un poco. Me están hablando también de parejas con las cuales ustedes podrían tener una relación muy extrema, de muchos celos, donde podrías estar siendo tú la persona que está revisando los teléfonos de tu pareja o tu pareja podría estar revisando tus teléfonos. Entonces esas energías allí no son muy buenas para la relación o para tu vida en particular. Podría ser también en tu trabajo que tienes algún tipo de parámetros que seguir o algunos lineamientos de supervisión que están afectándote porque son muy estrictos. Puede ser en tu vida también si estás estudiando, que eso te está afectando porque tienes que cumplir con muchas cosas y te sientes entonces como vigilado. Como si Big Brother estuviese encima de ti viendo cada movimiento. Algunos de ustedes podrían tener esas energías de sentirse que están siendo acosados o vigilados también. Atentos a esa situación, porque para algunos casos podría ser así. Vamos a ver cuáles son las energías para tu familia, qué puede estar sucediendo con ellos, qué podría estar pasando esta semana, pues tus primos, hermanos. Ah, mira, te sale la carta de la sacerdotisa y me habla de que algunos de ustedes podría tener algún familiar con energías femeninas que está muy conectada con la divinidad, está muy conectada con la espiritualidad, podría formar parte de algún tipo de religión, pues podría ser una persona muy creyente o podría ser alguna también que está en la línea de medicina, me dijeron como enfermera, terapeuta. Podrías estar teniendo algún tipo de familiar que está por recibirse de alguna de estas carreras o de alguna de estas situaciones o está expresando sus deseos de querer convertirse en, pues puede ser una monja, puede ser una persona de algún tipo de creencia en particular, puede ser que ahora quiera dedicarse también a medicina. Es una persona que está mucho en conexión con su divinidad, con su espiritualidad y que está reconociendo también que parte de su bendición o de sus dones está el de la sanación. Y tal vez en algunos casos no sea energético, sea una sanación física en la cual esta persona está tomando una carrera, pues puede ser una doctora también, un doctor. Y está encontrando su vocación. No te sorprendas si en algunas ocasiones esta persona eres tú. ¿Cómo están tus amistades? Ajá, aquí está. 5 de bastos. Hay conflicto, hay guerra con tus amistades.
Hay personas a tu alrededor con las cuales no estás viéndote ojo a ojo, con la cual estás teniendo algún tipo de enfrentamiento o algún tipo de problema, y esto podría ser generado tal vez incluso por esas energías de control que tienes en tu vida, pues tal vez tus amistades se sienten vigiladas o controladas por ti. Siempre escoges tú el lugar hacia donde van, siempre tienes tú que tener la razón, siempre tienes tú que ser la última persona que habla y mandas a callar a los demás o hablas por encima de todos. Relax, no te estoy atacando. No se preocupen, puede ser al revés también, que tienes un grupo de amistades que te tratan así, que ellos son los que tienen que tener siempre la última palabra, que ellos no te dejan expresarte, que te atacan, que siempre te critican, que no ven nada de las cosas buenas que haces. Así que es preferible que estas situaciones con estas amistades se aclaren durante esta semana, porque podría llegar un evento durante esta semana donde esto explota y pueden llegar a tener algún enfrentamiento entre tú y tus amistades. Así que a controlar tus energías, a pensar antes de hablar también. Tu trabajo, si estás en estos instantes trabajando, te sale la carta de la Reina de Espadas. Te están indicando aquí de que vas a tener una conversación con una jefa esta semana, mis guerreros de Leo. Puede ser una persona importante, pues una supervisora, un jefe, una jefa, un director de recursos humanos, pero hay una reunión importante con la cual van a hacerte un llamado esta semana. Esperemos que no sea un llamado de atención en base a estas discusiones que puedes estar teniendo con amistades o compañeros de trabajo, ¿eh? Si alguna de tus amistades está en ese grupo de tu trabajo. Porque aquí con esta carta de la Reina de Espadas definitivamente, se ve un llamado de atención, una conversación importante que puedes estar teniendo con esta persona. Atentos a esa energía. Si estás buscando empleo, el mensaje que sale para ti es la carta del 8 de oros. Te están indicando de que tienes que seguir en la búsqueda. Te están diciendo aquí que no puedes rendirte. Está muy pronto a llegar a ti una gran oportunidad en tu trabajo. Así que si estás entregando documentos, si estás enviando tus hojas de vida, continúa haciéndolo. Pero me están haciendo un llamado importante tus guías espirituales aquí, tus ángeles guardianes. Me hablaron como si una persona estuviese llorando en estos momentos. Puede ser por falta de dinero, por falta de trabajo, pero me está indicando de que muy pronto vas a poder sacar esas lágrimas porque va a llegar a ti una gran idea o una nueva oportunidad de trabajo. Así es que para ti te mando un fuerte abrazo. Quiero que sepas que no estás sola, no estás solo en estos momentos, que tienes aquí, por supuesto, a mi persona y a una gran comunidad de guerreros que si necesitas una palabrita de apoyo, con mucho gusto lo puedes dejar ahí en los comentarios lo que necesitas, y estoy seguro que muchos otros guerreros y yo también te daremos una palabra de apoyo. Pero muy atento. También me estaban haciendo un llamado de atención con esto, con esta carta del 8 de oros, porque parece de que algunos de ustedes están planeando en abrir como una página web. Quieres hacer independiente, quieres hacer algo online, en línea, por internet. Hazlo. Y vas a tener este proceso todavía, este periodo de esta semana y la siguiente, como para analizar e investigar y armar todo el back office, todo lo que tiene que ver detrás de eso, armar la página, buscar los diseños, qué es lo que quieres vender o qué es lo que quieres ofrecer. Y espera hasta después del 20 de noviembre para hacer este lanzamiento. Ahorita mismo estamos en Mercurio retrógrado, así que no es recomendable ningún tipo de lanzamiento ni de nada que tenga que ver con tecnología al 100%, así que cuidadito con eso. Si estás en pareja en estos momentos, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Esta es la carta que quiere hablarte y te sale la carta de el juicio. Me están diciendo aquí tus guías de que una situación con tu pareja que no estaba clara, una situación donde había algún tipo de confusión con tu pareja, esta semana se aclara. Si tú tenías algún tipo de duda, si estabas teniendo algún tipo de problema, inconveniente, inseguridad con la pareja que tenías, dice que durante esta semana ustedes van a poder sentarse a tener una conversación y aclarar estas situaciones que los estaban afectando emocionalmente. Veo como una pareja distanciada. Y esta semana ustedes van a poder hablar. Si estás casada o casado, pues depende de tu sexo, no importa, y tu pareja se ha distanciado de ti, tienen como meses que no hablan, esta semana tu pareja te llama de la nada, te sorprendes. Me escribes ahí en los comentarios cuando esto te pasa, ¿eh? Recuerden, estas lecturas no son para todos, son generales. Pero aquí yo veo una pareja que te llama a la distancia, una persona que tenía mucho tiempo de haberse alejado, incluso pudieron haber sido hasta años, y aparece de la nada. Está arrepentida, hay que ver qué es lo que pasa ahí.
Si estás soltero, las energías para ti son las energías de los enamorados. Así que hay algunos de ustedes solteritos que le tienen el ojo puesto a alguien o alguien te tiene el ojo puesto a ti. Y esta conexión es una conexión divina, una conexión de almas gemelas. Si no le tienes el ojo puesto a nadie, pues no digas de que ay, no. Atentos, porque esta semana puedes conocer a una persona que te va a robar el corazón. Recuerda aprender de tus lecciones y no ser controlador, controladora. Permitir que las cosas fluyan de una manera natural con esta persona que vas a estar conociendo durante esta semana. Es una persona que podrías conocer en alguna actividad al aire libre o incluso escalando algún tipo de montaña o cerca de algún tipo de montaña. Pues puede ser en el Monserrate, en Colombia. Y si ustedes están por allá, podrían conocer a alguien así. Podrías estar en el Gran Cañón en los Estados Unidos. Depende del lugar donde te encuentres. Una persona cerca a unas montañas. Vamos a ver tu número de la suerte. Ya estamos acercándonos a la pregunta interactiva. Mira, te sale el 8 y el 1, que puede ser 18 o 81. Tómalo de la manera como a ti te guste. Y también el 69, así que atento a estos números. El día de la suerte para ti esta semana, vamos a ver cuál es el día martes, así es que muy atentos porque el día martes es el día lleno de iluminación, bendiciones y buenas noticias para ti. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Yo voy a sacarte 2 cartas, tú puedes hacer una pregunta y escoger una de las 2 cartas o hacer 2 preguntas de sí o no. Y a cada carta le haces una pregunta diferente. Esta es la opción A y esta es la opción B. Así que puedes hacer una pregunta y escoges una de las 2 o puedes hacer una pregunta para esta y otra pregunta para esta de sí o no. Si gustas, pausa el video, concéntrate, haz tu pregunta y regresas acá y yo las revelo. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta es un no en estos momentos. Si quieres, lo puedes transformar en un sí más adelante. Si tomaste la opción B, la respuesta a tu pregunta es un sí con sueños que se hacen realidad. ¡Wow! En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que visites mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.